Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto estar nuevamente en un capítulo más de el Aleph 2022, las fronteras del medio ambiente. Y a mí como historiadora no me causa más que emoción el ir avanzando en estos capítulos, pero hablar también de otras narrativas. Y una narrativa muy poderosa es, sin duda, el cine, el lenguaje del cine. Nos acompaña Hugo Villa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, director de la Filmoteca Nacional de la UNAM. Y bueno, el director del festival, Juan Ayala. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Isabel? Muy bien, muchas gracias aquí. Ya contentos en este noveno programa. Ya estamos enfilándonos a la recta final. Así es. Y bueno, con este tema Eclipsis se va a denominar este episodio. Pero bueno, la importancia de generar contenidos científicos, y me permito poner y divulgarlos, a través de la narrativa cinematográfica, del cine. Es todo un reto. La verdad es que en este festival, esta es la primera vez que comisionamos un corto en el contexto de este festival. Y bueno, pues lo hicimos justamente a través de la instancia de la universidad adecuada para este tipo de proyectos, la Filmoteca. Y bueno, pues vamos a platicar sobre este corto de Tania Hernández. Claro, Eclipsis. y bueno, podemos empezar con una cápsula para ir calentando el tema, acciones y medidas para regenerar nuestro medio ambiente. Acompáñenos con esta cápsula. Sociedades sustentables basadas en la equidad y la reciprocidad. ¿Será lo que necesita nuestro planeta? ¿Empatía con la flora y la fauna? ¿Restauración de ecosistemas? ¿Un pensamiento innovador puede hacer frente a los problemas ecológicos? En esta edición, analizaremos y reflexionaremos en torno a estas y otras preguntas que nos plantean las fronteras del medio ambiente. Gracias por acompañarnos y bueno, pues Hugo, platicar ya de entrada, ¿no? Cómo podemos vincular esta poderosa narrativa que tiene el cine. Si no es la más popular, sí creo que es de las que más impacta, ¿no?, al público. Cómo lograr esa emergencia que estamos ahorita y lograr acciones a través de esto. Me parece que por ahí podríamos empezar a platicar. Claro, la historia del cine en la universidad siempre ha estado muy ligada tanto a la documentación de los procesos de investigación científica que llevan a cabo quienes se dedican a eso en los inmensos laboratorios que tiene la propia universidad, como de divulgación de sus esfuerzos. No es poca cosa que tanto la Dirección de Actividades Cinematográficas como la propia escuela, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, ahora ya devenida en Escuela Nacional de Arte Cinematográfica, nace con un componente muy grande de personas que en ese momento eran estudiantes o acababan de graduar de biología, de química, de ingeniería química y de ingeniería. Mucho más que de humanidades, mucho más que de letras, ¿no? Era muy notable la diferencia. A partir de eso, la documentación de los procesos científicos siempre ha sido una parte integrante del proceso de la propia Filmoteca, y en este caso pues nos planteó una gran oportunidad para poder llevar a cabo esta comisión del Festival El Aleph, porque pudimos encontrar a una directora muy sensible y muy cercana a los problemas de la tierra. Tania Hernández, su primer largometraje documental, Titiche, ganó hace 3 años el Festival de Cine de la UNAM. Es un documental sobre la historia familiar, pero también sobre la historia de la milpa que integró a esa familia como un conjunto familiar, y cómo el proceso de desprenderse de la tierra también significó desprenderse de una serie de tradiciones y de una serie de conocimientos relacionados, por supuesto, con las ciencias de la tierra y con la conservación a largo plazo de nuestro entorno, que a ella le crea, si no un conflicto, porque es una mujer perfectamente integrada a su medio, sí le crea una nostalgia de pertenecerse y de que la tierra le pertenezca. A partir de esa extraordinaria experiencia que tuvimos con ella en Ficunam, un poco pues pasó que se documentara también este caso. Yo me he referido en las diferentes conversaciones que hemos tenido a lo largo del proceso, que ya lleva
Casi 8 meses, ¿no? Nos hemos referido como un caso que es tan extraño como inquietante. Todos sabemos la historia de las mariposas monarca en México, una especie única que compartimos con Canadá y Estados Unidos. Migran en el invierno muy frío de Canadá y Estados Unidos, migran a terrenos en Michoacán, en el Estado de México, algunos incluso cerca de las zonas más altas de las sierras de Jalisco y de Zacatecas, y ahí pueblan por completo los árboles, y poco a poco hemos ido, o más rápido que poco a poco quizá, hemos ido destruyendo esos entornos con una agricultura depredadora que les sirve a cultivos que no necesariamente son los que mejor respetan el balance de nuestra tierra y que tampoco logran, por supuesto, objetivos ni nutricionales ni necesariamente de producción total para que justifiquen la destrucción. Y bueno, esa especie que está muy documentada, que los grupos de lepidopteristas de la universidad han conocido muy a fondo y han compartido información, pues resulta que de pronto se encuentra una especie, una subespecie, ¿no? Es la Danaeu platypus eclipsis. Se distingue en rasgos morfológicos muy poquito de la mariposa monarca, acaso los colores son un poco más intensos. Esa intensidad de colores da la idea que generalmente en la naturaleza sucede así. Las especies que tienen colores muy intensos suelen hacerlo porque le advierten a las otras especies sobre su propia toxicidad. Ya se conocía la toxicidad de la mariposa monarca para algunos depredadores, algunos ratoncillos de campo que de repente comen tanto las orugas como ya nacidas las mariposas de monarca, experimentan problemas gástricos, algunos vómitos, algunas convulsiones, pero nada que no puedan manejar, nada que no hayan evolucionado ambas partes como para poder manejarse. En cambio, con la eclipsis, esos efectos son mucho más duraderos y mucho más largos. Hay todo un documento de un grupo que es parte de lo que estudia Tania y de lo que documenta en el corto. Hay una serie de documentos claros sobre el lugar y sobre cómo se mueve. No es una especie migratoria, esta es una especie endémica al ecosistema mexicano, y un poco el nivel de toxicidad. Y el nivel de toxicidad también es un nivel de toxicidad para el ser humano. Y no tenemos claro, pero en parte de ver la película, que la estrenaremos este sábado a las 6 de la tarde aquí en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario, con una charla además con la directora y con una de las expertas en lepidoptería, que la acompañó en el proceso, es un trabalenguas la palabra, que la acompañó en el proceso. Un poco descubriremos eso, cuáles son los efectos. ¿Sí? Perdona, es que quiero comentarles que nos acompañen a ver justamente el reel de cortometrajes para ir, digamos, entrando en la materia. Claro. Acompáñenos. Según este grupo de expertos, existen alrededor de 2.100 especies de mariposas diurnas que habitan el territorio mexicano. A partir de un boletín institucional, el grupo de expertos hizo público el hallazgo en el sur del Valle de México de una subespecie estacionaria de la mariposa monarca, cuya presencia no ha sido reportada en otros territorios. Esta mariposa fue bautizada como Danaeu platypus eclipsis.
Bueno, ya estamos de regreso ya aquí con ustedes, pero y yo sigo insistiendo en lo poderoso de la narrativa, de las imágenes y de lo del cine. La verdad es que una especie tan llamativa como es la mariposa monarca, pero marcada en este festival de emergencia. Bueno, y creo que otro factor importante en relación a esta comisión es que estamos hablando justo de una ficción centrada, digamos, en este tema que ha comentado con mucha puntualidad Hugo. Y ahí hay algunos elementos narrativos también que van emergiendo y que nos van envolviendo justo en la problemática que el corto nos invita. Entonces, esta comisión, Hugo, al final, pues quiero decir, se han usado técnicas muy diversas, quizá podríamos apuntar algo al respecto, y por otro lado también, bueno, pues ver cuál es la vida después del estreno que tendremos el sábado en el festival de este corto, la vida posterior del mismo. Claro que sí. Una de las cosas que quiso hacer Tania desde un principio con el cortometraje fue usar materiales de Super 8. Esta toxicidad que se le atribuye a la especie de mariposa descubierta, justo el efecto que produce en el ser humano es hacerte ver el mundo en el ancho de banda en el que ven el mundo los insectos y específicamente las mariposas, que es un ancho mucho más cercano a la percepción de los rayos ultravioleta, y que además, como tienen una forma distinta en los ojos, ven en muchos puntos, y eso el Super 8 sirve muy bien para documentarlo, tanto por las lentes que se usan todavía en las cámaras Super 8, que no son tan transparentes ni tan rápidas como las que se usan en las cámaras más modernas, como por la misma granulosidad del material, el tamaño del grano en comparación al tamaño del cuadro, y entonces se presta mucho para esa experimentación formal, además de que en la Filmoteca siempre nos da mucho gusto poder trabajar de nuevo con negativos y con materiales en soportes fílmicos que son nuestra especialidad. Sí, por supuesto. Es como volver a lo esencial. Eventualmente de este cortometraje se va a hacer una copia de conservación de largo plazo en material de poliéster en 35 milímetros, que nos importaba mucho justo que quedara ya en la bóveda de esa manera y que se fuera convirtiendo en una práctica para las comisiones que hace la propia coordinación y por supuesto los diferentes eventos, el ALEF y los otros eventos que hacen comisiones. Y ese pues también va a ser un proceso muy interesante, llevar algo que nació en negativo, que tiene una parte que es digital de última generación, porque además la cámara digital es de última generación con la que se trabajó, y que va a terminar en un soporte fílmico de conservación a largo plazo, y que quizá nuestros nietos la verán a partir de esa copia, porque las demás habrán desaparecido. Oye, déjame hacer rapidísimo una acotación histórica. Hoy se están cumpliendo 45 años de que Lecumberri se convirtió en el Archivo General de la Nación, y entonces es la memoria documental. Pero tenemos otros documentos, y lo que tú estás hablando ahorita es justo eso, ¿no? Qué maravilla que la universidad tenga, además de este festival, estos materiales tan importantes, preservarlos y que los nietos puedan incluso darse cuenta. Espero que tengamos buenas noticias para entonces, ¿no? Pero bueno, me llamó mucho la atención esto de guardar memoria y de los documentos. Bueno, y la Filmoteca es un archivo importantísimo, digamos, aquí a nivel nacional. De hecho, hay participación con otras filmotecas o con otros archivos internacionales, y parece que la labor de la Filmoteca en ese sentido es de primer orden en nuestro país. Así es que, bueno, pues qué bien que ahora tengamos un corto que pasa por estos mismos procesos. ¿Y tú qué dirías en relación, Hugo, a la inspiración, digamos, que llevó a Tania a la realización de este corto? Parece que tenemos un poco de tiempo para este segmento. Sí. Quizá al volver, me gustaría que pudiéramos abordar estas inspiraciones. Hay unas fuentes muy importantes, muy interesantes, que además vienen mucho a cuento con el ALEF, ¿no? Lo dejamos aquí, acompáñenos a un corte, no tardamos. Ya estamos de regreso, así que continuemos platicando de esto. Totalmente. Bueno, pues me parece que el abordar las fuentes de inspiración sobre todo de realizadores, parecería que una película pues
es eso. Y en realidad detrás de una película pues hay una historia personal, cultural, una masa crítica, digamos, de influencias que creo que le dan un sentido también a lo que vemos en producciones nuevas de realizadores. Y ahí nos quedábamos, Hugo. ¿Cuáles son, de dónde breva Tania en relación a este corto? Así es. Creo que en mucho una de las razones por las que fue la ganadora del proceso para buscar la comisión tenía que ver justo con su apego por la tierra y su relación cuesta trabajo decirlo, pero tan poco común de quienes se dedican a la creación cinematográfica directamente con la tierra, con las manos en la tierra y con haber trabajado en una milpa y ser parte de un proceso de agricultura tradicional. Creo que esa es la primera fuente de inspiración y una parte importante de la razón por la que era la persona ideal para esta comisión. También hay una ola, quizá desde hace unos 8, 10 años, quizá un poquito más, de una serie de películas que han ido cambiando la forma en la que se aproxima a los thrillers sobrenaturales y se convierten más en thrillers sobrenatural de autor que solamente películas de sustos. Destaca por ahí quizá el cine de Yorgos Lanthimos, de algunas realizadoras que andan por ahí. Ahora recién platicábamos de una película que se llama La maldición de Thelma, que recién está disponible en una plataforma y que hace unos años funcionó. En el propio Aleph estamos programando una película que se llama Little Joe, que es una visión, para quienes son muy cinéfilos se acordarán de La tiendita de los horrores, una planta maligna que llega del otro mundo. Bueno, pues esta es una versión muy cercana en términos de historia, pero es una planta, pero es muy contemplativa, muy como se hace el cine de autor en estas fechas, muy silenciosa, muy íntima, muy contenida en términos de emoción. Y por supuesto, algunas películas como las de Shyamalan y directores de ese estilo. Creo que el trabajo de Tania breva mucho de ahí. Juega un poco por la fortuna de que empieza el proceso en una filmoteca, en un archivo del calado de la Filmoteca de la UNAM. Juega un poco con la convención del material encontrado, del found footage. Visita justo con los materiales en Super 8, visita algunas convenciones del género del documental de found footage y por supuesto también juega un poco con nuestras emociones y con nuestros miedos alrededor de la pérdida de control sobre el ecosistema, y nos lleva a una reflexión creo que muy poderosa, ¿no? por creer tener tanto control sobre los ecosistemas de nuestras mariposas y de nuestros murciélagos y de todos nuestros animales y de todas las especies que nos rodean. Hemos creído tener tanto control que lo hemos perdido por completo y que ahora nos lo está cobrando, sin que haya sido una visión absolutamente apocalíptica. Estuvo muy cerca de serlo, claro. Lo que acabamos de vivir en estos 2 años y medio, claro. con el COVID, pues nos da una idea de la inmensa fragilidad del género humano, de algo que queda implícito en el trabajo de Tania en este corto específicamente, pero también en su largometraje de hace un par de años, que es esa incapacidad de solucionar los problemas que hemos creado y cómo la naturaleza seguirá incluso después de la humanidad, que la que tiene que pensar que se está depredando a sí misma es la humanidad y que se está autodestruyendo. Entonces esa parte también nos queda ahí de la reflexión que hace Tania en este cortometraje. Claro, y la reflexión es, yo creo que sí es un poco, sí es apocalíptica, porque no tenemos esa respuesta de podemos cambiar, no podemos contra el poder de la naturaleza, y eso es algo que no habíamos visto en estos programas. Y que de alguna manera es un discurso que tiene distintas aristas a lo largo de distintas actividades de la Aleph. Es muy interesante por eso presentar un corto de esta naturaleza. Claro, y ya casi nos acercamos a verlo, pero primero vamos a un corto y acompáñenos, regresamos brevemente. Gracias. Mira ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestro hogar. Eso somos nosotros. En él, todos los que amas, todos los que conoces,
Todos los que alguna vez escuchaste, cada ser humano que ha existido vivió su vida. Y claro, en el segmento anterior recordábamos películas que nos han recordado esa fragilidad que tiene el ser humano. Hugo, estabas justo hablando de esa, el medio ambiente completa y absolutamente execrándonos, no sé cómo decirlo, expulsándonos, porque francamente no podemos seguir en esta convivencia. Qué fuerte la narrativa. Totalmente. Así es, creo que otras películas como el Síndrome de Andrómeda y películas de los 60, 70, incluso algunas fantasías de los 50 nos dan idea de eso y creo que ahora que lo acabamos de vivir 2 años y medio, poquito más seguido, sobre todo lo que más da cuenta es como esta recreación de esta guerra de Troya, ¿no? Otra vez es Agamenón neciando, otra vez es Aquiles tratando de destruirlo todo por su orgullo. Nada más que ahora es con jeringas y con virus y con la necedad de no vacunarse o la necedad de quitarnos las máscaras antes de lo que debiéramos. O sea, somos los mismos 7 fulanos que vamos a terminar igual que los otros, con los huesos perdidos y comidos por los lobos, por nuestra ubris, ¿no? Claro, y una vez más expulsados del Edén, ¿no? Del paraíso. ¡Qué necedad! Así es de llamar la atención como a lo largo de todo el festival, insisto, hay narrativas que convergen, digamos, en esta necesidad de hacer un alto, de usar la información y de la información a través sea de narrativas, sea de eventos, de prácticamente cualquier índole. La idea es justo entender, reflexionar y empezar a tomar acción, o sea, tomar elecciones, ¿no? Y creo que el corto en sí mismo es muy claro en ese sentido. No lo vamos a ver aquí en TV UNAM, lo vamos a ver en las pantallas de cine, quizá después sí lo veamos en TV UNAM. ¿Qué día otra vez? Es el sábado, sábado 28 de mayo, es a las 6 de la tarde en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario, con una charla de la directora que va a estar con nosotros vía Zoom. Exacto. Ahí. En ese sentido vamos a tener pues también justamente algunos acercamientos desde la perspectiva de la intención autoral, lo cual creo que también es muy relevante eventualmente tener esa retroalimentación. Así es que pues estamos ya muy próximos al estreno. Y bueno, pues yo nada más quería apuntar también esto, o sea, es importante que la universidad, o sea, quiero decir, el área de la Filmoteca es un área que además de gestar archivos o, en fin, cuidarlos, estudiarlos, ha tenido una actividad activa en la producción cinematográfica. Y creo que estos son los mejores momentos y motivaciones para hacerlo, ¿no? Hay un historial importante ahí que creo que vale la pena también recalcar. Así es, una de nuestras frases operativa siempre es que somos un archivo vivo, no solamente por estar constantemente refrescando y poniendo en contacto a las audiencias cinematográficas con el gran cine de la historia que se ha producido en México y en el resto del mundo, sino también porque con los esfuerzos del tamaño y de la proporción que puede hacer la universidad, pero siempre se produce algo, siempre se crea algo de cine a partir del cine o a partir de experiencias colaborativas como esta. Creo que el que hayamos salido de nuestra zona de confort en la Filmoteca para empezar a producir contenidos que nos relacionan mucho más ya otra vez con las realidades que están viviendo fuera, un poquito más allá del acervo, nos ayuda también como a quitarnos esta ceguera de taller. De pronto nos referimos mucho al gran cine de las primeras 2 décadas de la historia del cine, del 97 al 17, que tenemos unas joyas ahí guardadas en la bóveda. Nos referimos mucho a las grandes películas que produjo el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos en los 60, sobre todo a partir del Grito, y a partir de ese momento la calidad que se produjo y el cambio sustancial que eso provocó en la industria nacional. Pero de repente el podernos relacionar con realizadoras más jóvenes, darles
una libertad creativa que afortunadamente la universidad puede dar, que en otras condiciones no les puedes dar. Un poco decían de American Zoetrope, la fallida compañía que creó Coppola junto con sus amigos en los 70s, que era pedirle a los locos que estuvieran a cargo del manicomio, y un poco lo que podemos hacer desde la universidad y desde la Filmoteca con esas comisiones creativas es precisamente hacer eso, que que las artistas sean las que estén a cargo de la obra de arte, y eso es algo que privilegia, aunque sea poquita nuestra producción, la hace muy valiosa. Claro, porque de lo que tú estabas hablando son otros mundos, es otro planeta, son otras circunstancias, y entonces es sumamente pertinente que se acerque la universidad a ese mundo nuevo, ¿no? Que nosotros, nuestra generación, estamos ahí nada más como observando. Está maravilloso que produzcan esto, pero acompáñanos a ver un corto más, ahora pensarnos como planeta, y regresamos aquí al Aleph 2022. Ningún rincón del mundo está a salvo de las consecuencias de la crisis planetaria en la que vivimos. Los desastres naturales, las condiciones meteorológicas extremas, la inseguridad alimentaria y el desabasto de agua son solo algunas consecuencias de nuestra irresponsabilidad como seres humanos. Hablemos de las fronteras del medio ambiente. Bueno, pues qué bueno que se quedaron con nosotros, porque además la plática se va a poner todavía mejor, porque ahora nos acompaña nuestro querido Pepe Franco para que te unas con nosotros a esta charla, justamente cine, desechos, bueno, ¿qué digo? Mejor ya. Bienvenido, por favor, Gracias, Pepe. un placer, Isabel. Hola, Hugo. Hola, ¿qué tal, Pepe? Gracias, bienvenido. Bueno, pues sí, efectivamente, ahora vamos a comentar uno de los nuevos estrenos de la gustadísima sección de los cortos, de los estrenos de los cortos en el Aleph, que es distinto porque son temáticas o cortos que hablan sobre las temáticas que hemos abordado a lo largo de los 6 años del Aleph. Y ahora justamente tenemos un corto de Axel Cuevas. Axel Cuevas, que va a abordar un tema interesantísimo, o bueno, colaboró con científicos para hablar de teoría de cuerdas. Justamente aquí tenemos un tete-a-tete entre la ciencia y la realización cinematográfica para adentrarnos en este corto. Aunque yo no soy cuerdo. Yo no estoy cuerdo. Bueno, pues sin más preámbulo, pues vamos a ver el corto, y sí es mi sección favorita. Acompáñenos. Bueno, estamos de regreso. Vimos un reel de cortos, todavía no vemos el corto de Axel Cuevas, pero ahora sí, ya, fuego a la lata, permítanme el término, hablemos del corto. ¿Cómo no? Pues bueno,
Sí. Fundamentalmente, como siempre, cada uno de estos cortos hay una participación de los realizadores con los expertos, digamos, científicos de la UNAM en estos temas. Y pues ahora platicábamos eso, quiénes son los científicos de la universidad que acompañaron a Axel en este arduo tema de la teoría de cuerdas. Sí, bueno, yo creo que tuvo a dos estupendos asesores o colaboradores en la parte científica. Uno es un físico de partículas elementales aquí de la UNAM, del Instituto de Física, que yo creo que es pues uno de los expertos que tenemos sobre teoría de cuerdas y partículas elementales, supersimetría, etcétera, que es, a fin de cuentas, lo que vamos a ver en el corto. En el corto vamos a ver una descripción, una pasada sobre, digamos, estos temas importantísimos de la física de partículas moderna, con imágenes que no tienen nada que ver con lo que están hablando. O sea, porque la idea es de que pues hay, digamos, hay muchos universos, hay multiversos. Entonces, por un lado te describen un universo de un tipo y por otro lado las imágenes te muestran otro universo de otro tipo, que es la realidad, ¿no? Entonces, es un juego interesante y pues yo creo que vale muchísimo la pena tener este recorrido porque es muy descriptivo, o sea, las palabras te van describiendo las ideas y los problemas de la física moderna en la parte de partículas elementales y si uno pone atención, aprende mucho. O le entran muchas dudas, que yo creo que es lo mejor de todo esto, porque entonces después de las dudas uno se clava, se echa un clavado para tratar de aclararse qué significan todas estas cosas. Claro, no sé, ¿quieren decir algo breve antes de que veamos el corto? Bueno, a mí me parece que al volver del corto sería muy interesante, un gran reto, en menos de un minuto, ¿qué es la teoría de cuerdas? Yo creo que sería un excelente reto para Pepe, además muy fácil. Bueno, para cualquiera. Sí, pero sí hablamos de Hablamos de ello para poder contextualizar bien este corto. Por supuesto. Bueno, pues sin más, teorías de las cuerdas de Axel Cuevas. Vamos a ver el cortometraje, acompáñennos. Ok, así, para que esté todo. Nuestros sentidos nos engañan. La física moderna nos ha revelado que cada escena de la vida cotidiana es mucho más rica de lo que parece. Los objetos familiares están hechos de cuatrillones de bloques básicos que llamamos partículas elementales. Cada una de ellas es al menos trillones de veces más pequeña que nosotros. Actualmente, en la frontera de la física se exploran distintos caminos en busca de una prescripción del cosmos más completa, que incorpore el modelo estándar y a la relatividad general. A la fecha, el mejor candidato es la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas propone que nosotros y todo lo que nos rodea estamos hechos no de partículas, sino de cuerdas que son como ligas extremadamente pequeñas. Vistas de lejos, las cuerdas parecen partículas, pero una cuerda puede vibrar de diferentes maneras y dependiendo cómo vibre,
asemejará a un distinto tipo de partícula. Así, a partir de un solo ingrediente básico, obtendríamos toda la riqueza del universo visible e invisible. Si la teoría de cuerdas tiene razón, cada electrón y cada quark en el interior de cada átomo, cada fotón en cualquier haz de luz, cada neutrino que emerge de alguna sustancia radioactiva y cada bloque básico de la materia oscura es en realidad una cuerda vibrando de cierta manera específica. La teoría de cuerdas ampliaría drásticamente nuestra visión del espacio porque predice que, además de las 3 dimensiones que nos resultan obvias en la vida diaria, existen otras que están ocultas. En la frontera actual de la física, por varias razones hemos llegado a sospechar que las escenas cotidianas podrían esconder una sorpresa todavía mayor. La realidad puede ser mucho más amplia de lo que hasta ahora habíamos concebido como nuestro universo. Especulamos sobre la posibilidad de que existan universos paralelos al nuestro y se vuelve entonces útil usar la palabra multiverso para referirnos al conjunto de todos ellos. Curiosamente, se contemplan actualmente varios significados del concepto de universos paralelos y estas acepciones no son mutuamente excluyentes. La acepción más literal de universo paralelo proviene de la teoría de cuerdas. De esta teoría surge naturalmente la posibilidad de que nosotros y todo lo que vemos estemos atrapados dentro de una brana, una especie de sábana de 3 dimensiones que flota en un espacio más grande. En este escenario pudieran existir otras branas, otras sábanas paralelas a la nuestra, quizás apenas milímetros por detrás de lo que podemos observar. Si esto es cierto, experimentos futuros nos permitirían detectar este tipo de universos paralelos. Otra noción de universos paralelos proviene de la cosmología moderna. Sabemos que el universo observable se ha estado expandiendo durante 13.800 millones de años y tenemos indicios de que esto inició a partir de una época de crecimiento brutalmente acelerado que llamamos inflación. Al terminar la inflación aquí, habría continuado en regiones muy distantes y nuestro universo sería entonces apenas una entre muchas burbujas paralelas, cada una infinita al ser vista desde dentro, pero finita desde afuera. La teoría de cuerdas haría la predicción adicional de que en estas distintas burbujas, las cuerdas podrían manifestarse como partículas con propiedades muy diferentes.
La idea más antigua de universos paralelos proviene de la física cuántica, el conjunto de muy extrañas reglas que desde hace un siglo sabemos que operan en el mundo subatómico y son la base de la electrónica y mucha de nuestra tecnología moderna. La física cuántica nos reveló que las partículas elementales pueden estar de cierta forma indecisas sobre su posición o velocidad. Esto nos plantea entonces el reto de entender por qué a los objetos cotidianos, que no son otra cosa que conjuntos inmensos de esas indecisas partículas, nunca los percibimos igualmente titubeantes. ¿Por qué nunca vemos, por ejemplo, un gato que esté vivo y muerto al mismo tiempo? No estamos seguros de la respuesta, pero una opción es que los gatos y demás objetos macroscópicos nunca pierden su determinación cuántica, nunca se deciden, solo parecen hacerlo por la interacción con su entorno. Este escenario implicaría la existencia de universos paralelos presentes siempre a nuestro alrededor, que involucran las diversas alternativas entre las cuales estarían cuánticamente indecisos los electrones, las personas y los planetas. Sean o no correctas estas ideas especulativas sobre cuerdas, dimensiones ocultas, inflación eterna o multiversos de distintos tipos, lo que es un hecho es que cada escena cotidiana encierra una riqueza y una belleza enormes, que escapan a nuestros sentidos y solo podemos percibir con la mirada de la ciencia. Tienen elementos. Bueno, física cuántica, universos paralelos, tercera dimensión, la cuarta todavía, los límites de la física, y nos dice en la frontera de la física que hay hasta 9 dimensiones. Todo esto, la teoría de las cuerdas. Bueno, mira, yo creo que sí hay muchos elementos que se describen ahí que pues no son ajenos para la vida cotidiana, es algo que realmente escuchamos muy poco. La teoría de cuerdas es una modificación del modelo estándar de partículas elementales. De acuerdo al modelo estándar, las partículas realmente fundamentales son poquititas, no los cientos de partículas elementales que se han descubierto. Bueno, no sé si son cientos o decenas, pero bueno, son muchísimas. Y de acuerdo al modelo estándar, todo está formado ya sea por partículas muy fundamentales como son los electrones y por quarks. Hay, digamos, una serie de tipos de quarks. Y los protones y los neutrones no son partículas elementales, sino que están formadas por una serie de quarks. Pero los fotones y los electrones no están formados por quarks y ellas sí son partículas elementales. Y estas partículas elementales fundamentales son puntuales, son puntitos. Y la teoría de cuerdas lo que trató de visualizarse, y además es muy reciente,
es que quizá estas cosas que vemos como partículas puntuales en realidad no son puntuales, sino son objetos extendidos, una cuerda, que vibra, y de acuerdo a la vibración de la cuerda tenemos o un electrón o un fotón o alguno de los quarks. O sea, las vibraciones de estas cuerdas son las que nos producen esto que entendemos como partículas fundamentales. Entonces sería una forma todavía más fundamental en donde todo está construido por estas cuerdas que vibran. ¿Okay? El gran problema que aparece es que requieres muchas dimensiones, como bien dijiste, Isabel, y digamos en algunos formatos son 10 dimensiones o incluso 11 dimensiones las que se requieren para poder, digamos, explicar esto. Y son cuerdas o membranas que están vibrando y que existen en todas estas otras dimensiones, pero fuera de las 4 que conocemos: alto, ancho, largo y tiempo. Fuera de estas, todas las demás no nos son accesibles. Bueno, física, cine, arte y ciencia, de eso va el Aleph. Regresamos en una pausa. Gracias por seguir con nosotros. Hugo, ¿de qué está hecho este corto? Pues es muy interesante, justo ahora que de una manera tan eficiente nos describía Pepe esta brevísima introducción a la teoría de cuerdas. Creo que la gran virtud de las artes es justo la capacidad como de pensar de manera creativa soluciones y de imaginar universos, y creo que en eso siempre van hermanadas y de la mano la notación científica, por supuesto, y la creación artística, porque al final de cuentas el salto mental que tiene uno que dar para pasar de lo que a mí me enseñaron en la secundaria, ¿no? De rempes y electroncitos que daban vueltas en lugares preestablecidos, y que luego más o menos me tocó todavía ya que me podían explicar o que pretendían explicarnos que a mí generalmente con muy malos resultados porque no era un buen estudiante, pero pretendían explicarnos que en realidad el átomo no era un átomo, sino que era una cosa que estaba como ahí, que de repente aparecía, y por eso se llamaban red electrónica de manifestación espacio, no me acuerdo exactamente cómo era, pero era así. Bueno, pues ahora ya evolucionó y tiene que haber saltos que son saltos creativos. Alguien en algún momento tiene que tener ese como toque por supuesto, del enorme esfuerzo de documentación. Esto no nace por generación espontánea, pero también tiene que tener el toque de la musa para que pueda pensar y describir de una manera distinta la realidad, y esa descripción alcance para lo que somos capaces de documentar con instrumentos científicos, supongo que con aceleradores de partículas y todo esto, que es con lo que se han ido documentando los quarks y las partículas esenciales. Entonces, creo que siempre las artes tienen que ir de la mano con la ciencia, y en ese sentido el cine pues siempre también ofrece una capacidad imaginativa extraordinaria, ¿no? Justo como el cine, decía Kubrick alguna vez que si uno es capaz de escribirlo en un guión, es capaz de filmarlo. Y entonces, bueno, si uno es capaz de escribir algo sobre la teoría de cuerdas, en por ejemplo, ecuaciones, en ecuaciones debe ser capaz de filmarlo en algún momento. Alguien va a poder filmarlo. A lo mejor, recuerdo, yo siempre que hablo de teoría de cuerdas, dice que es muy simplista, pero hay un cortometraje por ahí de los 50, legendario, de Looney Tunes de la Warner, sobre la línea y el punto. Una bellísima historia de amor sobre una línea y un punto, que de alguna manera es precisamente eso, describir científicamente dos dimensiones, el punto y la línea, ¿no? el punto y el largo del punto, y amarrarlas y describirlas en una historia de amor. Entonces creo que también eso se hará eventualmente, y por supuesto esta disociación entre imágenes, sonidos y voces, creo que es muy evocativa, y que creo que justo lleva un poco a lo que decías, Pepe, a esta reflexión de provocar en quienes no estamos todos los días hablando de alta ciencia, el impulso de aventarnos
a pensar en la ciencia y a pensar cómo nuestras vidas están atravesadas por estas cuerdas y por estas membranas. Yo pensaba mucho cuando veíamos la escena del niño en la caja de la pick-up y cómo iba feliz. Pensaba mucho también en esa dimensión tan humana, ¿no? ¿Por qué se hace todo esto y por qué sirve saber si son cuerdas o si son puntos o si son partículas o en qué momento se pueden describir como cualquiera de las tres? Sirve porque eventualmente eso, en 1, en 2, en 7 o en 10 generaciones, va a cambiar la vida de ese niño que va ahí y la va a hacer mejor. Entonces creo que es una de las cosas más hermosas que puede hacer el arte con la ciencia. No, bueno, yo creo que tienes toda la razón y el reto que tuvieron, digamos, para realizar esto es un reto grandioso, porque no es fácil de asimilar lo que se está diciendo y luego poner estas imágenes que para cualquier lego no tenían nada que ver con lo que está narrándose con esta voz en off. Pero yo creo que lo que trató, digo, no sé, habría que preguntarle al realizador, es mostrarnos que en este mundo hay muchos mundos, que en este universo hay muchos universos, ¿no? Sí. Y que a fin de cuentas el hablar de multiversos en física, pues es de alguna manera, o se puede recrear o evocar de alguna manera en un corto de esta forma, ¿no? Una cuestión que yo creo que también vale la pena subrayar, porque todo esto suena como a ciencia ficción, y es ciencia ficción. y quiero decir por qué. No, bueno, es importante señalarlo. La teoría de cuerdas es una teoría que no ha sido confirmada y que pareciera ser que va a ser muy difícil confirmarla, ¿no? Hay toda una serie de extensiones a la física de altas energías, a la física de partículas, que van por diferentes caminos que luego tratan de juntarse, y hay una idea de que las partículas, así como el modelo estándar nos define cuáles son las partículas fundamentales y ha sido muy exitoso para describir lo que observamos, hay atrás la idea de que debido a las diferencias que hay entre electrones, quarks y fotones y las partículas de luz, entonces podría ser que a cada uno de los elementos de este modelo estándar se le puede agregar un elemento, no espejo, pero un elemento supersimétrico. Entonces hay una idea de que hay supersimetrías en la naturaleza y que pues estas las podríamos encontrar en experimentos, por ejemplo, en el Gran Colisionador de Hadrones. De hecho, la gente elabora qué masa podrían tener, en qué momento podrían ser detectados, y a la fecha no ha habido ocasión de observar ninguna de las cosas ni que predice la teoría de cuerdas, ni que predice, digamos, esta visión supersimétrica del universo. Son temas fascinantes que están un poquito afuera de lo que es la física estándar, ¿no? Digamos, son matemáticamente muy complicados, pero conceptualmente muy, muy bellos. Y esa quién es la sabe clave, ¿Perdón? La palabra que estás diciendo, bellos, y es la clave para que entre, digamos, la realización cinematográfica, porque también nos decías, Hugo, que hay diferentes velocidades en la forma de narrarnos, ¿no? Las imágenes. Eso tiene que ver también con estar hablando de otra dimensión, ¿no? Así es, el cine, una de las grandes cosas que puede hacer es que puede manipular el tiempo, tanto el tiempo como sucede visualmente, linealmente frente a nosotros, como la propia linearidad del tiempo. O sea, lo que pasó antes puede pasar después. Lo que filmamos hoy lo podemos editar al final de la película, ¿no? En ese sentido es muy interesante, y creo que un poco hacia donde ibas, creo que a mí me conmueve muchísimo el pensar que todo esto, toda esta elaboración matemática que de repente nos da mucho miedo, que nos han enseñado ancestralmente que las matemáticas son de terror, cosa ¿no? que... Es que no has visto estas ecuaciones, esas sí son de terror. Pero que se puedan describir como algo bello, ¿me explico? Sí. Y creo que
sea, justo lo que nos distingue creo que lo que nos distingue es del resto de los animales y del resto de los seres vivos, es como esa capacidad de conmovernos ante lo que consideramos bello. Generalmente lo bello es simétrico, generalmente lo bello es moderado, ¿no? Y creo que eso me parece súper bonito, que digas que son bellas estos procesos matemáticos, creo que es muy hermoso. Lo que creo que el corto muestra de una manera muy clara es que sí, efectivamente hay una poética visual clarísima a través de una narrativa. Entonces, bueno, pues la verdad es que es una charla muy, muy interesante. Desafortunadamente creo que ya nos hizo falta la dimensión de tiempo, porque tiempo. Hemos terminado. Muchísimas gracias, Hugo Villa, director de la Filmoteca de la UNAM, Pepe Franco, gracias también por acompañarnos, Juan Ayala, y los esperamos el día de mañana aquí en TV UNAM. Las actividades siguen hasta el domingo, ¿no es cierto? Hasta el domingo. No se pierdan ningún detalle. Gracias. Buenas tardes.